somos Inmunes, estamos de regreso en el foro felices aquí en el estudio de grabación porque vamos a tener una invitada súper especial el día de hoy, pero además saben por qué estamos regresando otra vez a programas en vivo y eso me da muchísima emoción. Y creo que más que nunca tenemos que entrar en un tema de conciencia. Ya lo hemos platicado en otros programas viendo toda la parte, sí, emocional y también la parte de movimiento de nuestro cuerpo, como la alimentación, como el estar conectados con la tierra, el tener este contacto como tanto con la tierra como con nosotros mismos, porque al final es nuestro cuerpo el que nos indica a través de síntomas y reacciones todo lo que está pasando adentro. Como me preguntan mucho, oye, pero ¿por qué hablas tanto de contacto contigo, con estar en contacto contigo mismo? Si finalmente pues estamos en una vida, en un cotidiano, seguramente en este momento un poco más en casa, ya está cambiando y se está moviendo más hacia el exterior y está la gente saliendo más a la calle, ya hay más actividad comercial, gracias a Dios, esperemos que así continúe. Sin embargo, ¿cómo puedo saber qué es lo que me está diciendo mi cuerpo? Bueno, es que el cuerpo habla a través de esos síntomas, de esas reacciones, y lo único que podemos hacer para tener más en contacto es entrar en un silencio. Entonces, bueno, por eso el día de hoy está con nosotros Ana Luisa Alcántara. Muchas gracias, bienvenida. Hola Pau, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir. Pues aquí honradísima de que me hayas invitado, muy feliz también. Ay, muchas gracias. Bueno, les voy a hacer una breve presentación, una breve semblanza de Ana Luisa para que sepan bien quién es ella. Bueno, ella de profesión es diseñadora gráfica, trabajó 15 años en publicidad, bueno, sin embargo siempre le ha interesado los temas de crecimiento personal, todo lo místico, desde muy joven le gustó la astrología y saber sobre el manejo de la energía. Desde los 21 años practica yoga, bueno, practicaba ocasionalmente. Y a lo largo de esos 10 años internamente decidió ya no seguir trabajando en diseño, sino dedicarse de fondo y estudiar yoga y ayurveda, ayurveda. Entró a la la Federación de Yoga Universal para formarse como instructora certificada de yoga universal, con varios estilos. Como ustedes saben, yoga es una cosa impresionante ya que te metes en el fondo. Es yoga prenatal, yoga kids, power yoga, kundalini, krama y todo esto, yoga restaurativos, y entonces estudió un poco de la filosofía del mismo, empezó a dar clases antes de terminar sus estudios y comenzó a profundizar un poco más sobre la psicoterapia corporal, que es justo un poco a lo que va este programa, esa parte de yoga somático, ¿no? Que es lo que vamos a hablar. Ha dado clases particulares y en grupos, y da acompañamiento psicoterapéutico y somático, lo cual, bueno, le recuerda a las personas sobre la conexión incondicional y les enseña cómo moverse de manera sanadora. Y por último, bueno, dice que el cuerpo es un instrumento, el más divino que tenemos, que coincido absolutamente. Entonces, bueno, cuéntanos qué es dentro de yoga somático. Mira, como tal yoga somático creo que no existe así como yoga Iyengar, o bueno, estilo, ¿no? Iyengar. Digamos que lo acuñaron así, la escuela donde yo estudié. Es una mezcla de movimientos que te conectan con tu cuerpo vivo. Es una serie de movimientos que no son los típicos, que te ayudan a poder ayudarle a tu cuerpo a expresarse de la manera que necesita. Porque normalmente estamos en diferentes posiciones en los demás estilos de yoga, que son, por ejemplo, Virabhadrasana 1, que es el guerrero 1, ¿no? Uh-huh. O de repente Paschimottanasana, la pinza, etcétera. Pero no le das chance a tu cuerpo de observar el proceso, que es lo que a nosotros nos interesa. Eso es yoga somático. ¿Para qué? Para sanar. Porque una vez que tú lo escuchas, el cuerpo se va expresando. O sea, no es como que de esta postura como fitness, ¿no? De aquí, o de yoga, ¿no? De Virabhadrasana 1 te vas hacia la paloma, y de la paloma te vas hacia el mosquito. No, aquí no. Aquí de lo que se trata es que tienes un movimiento que te lo ponen de inicio, uh-huh, y tú ya sabes cómo llegar hacia el otro. O sea, es un proceso, más bien. Okay. Con un movimiento. Con movimiento. Te ayudan
te dicen, ok, ese es el movimiento y tú vas a ver de qué manera te conectas con ese movimiento. No tiene que ser de una sola manera. Ajá. Y entonces el cuerpo, te digo, se empieza a mover como quiere. O sea, porque el cuerpo tiene vida. No es como que sí le puedes mandar y todo, pero el cuerpo tiene vida y se empieza a mover y te empiezas a dar cuenta cómo está tu cuerpo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hay personas que de repente están acostumbradas a caminar como robot. ¿No? Entonces, cuando camino como robot, no estoy dejando que mi cuerpo se exprese orgánicamente. Pero porque tú lo detienes, o sea, porque ese movimiento de robot, tú mismo lo formas, o porque no te sueltas. Las dos cosas. O sea, fíjate que a lo largo del tiempo, durante toda tu vivencia como ser humano, hasta ahorita, por ejemplo, Paula, ¿no? De la edad que tienes, has pasado por muchísimas experiencias, ¿no? Y dentro de esas experiencias ha habido momentos en los que te has enojado, te has entristecido, te has alegrado, has pasado por sin fin de emociones. Esas emociones se cristalizan en tu cuerpo. Estoy hablando como en una mezcla de somático y psicoterapia corporal. Ok. Ajá, para que más o menos tengamos una perspectiva como más amplia. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay un acontecimiento muy fuerte en tu vida? ¿Qué le sucede a tu cuerpo? Se tensa. ¿No? O sea, como que hasta se te va el aire, o cuando estás nervioso, ¿no? Sí, se te puede hasta paralizar la cara por un evento. Exactamente. La energía de ese evento se queda pegada en tu cuerpo, por decirlo así. Entonces, si tú observas tu cuerpo, es tu historia. Cuando tú empiezas a mover el cuerpo, empiezas a aflojar algunos sentimientos, emociones y todo. Pero si no lo haces y no volteas a ver tu cuerpo, por lo general, si de repente estás con un enojo, ¡pum! Por decir algo, ¿no? Y ya vas por la vida caminando así, porque no te das cuenta que el enojo aquí se quedó, se alojó aquí, ¿no? Eso es. Ajá. Entonces, cuando tú empiezas poco a poco a mover el cuerpo, empiezas a observarlo, empiezas a dejar que se exprese, van a venir desde sentimientos, cualquier tipo de cosa, inclusive hasta puedes llegar a tener una regresión, una pequeña regresión de ¡ay, Dios mío! Ya sé cuándo me tensé de ahí, ¿no? O puede ser eso. Te voy a contar algo muy rápidamente que me sucedió hace como 3, 4 añitos. Estaba en una formación, ya estaba terminando mi formación como psicoterapeuta. Y entonces, de repente, yo tengo este tic de hacer esto mucho. Y de repente se me agudizó muchísimo hace como 3 años, 4. Llegó un momento en un proceso que yo tuve psicoterapéutico que se me empezó a ir al aire. Y yo sentía que me ahogaba. Sí. ¿No? Bueno, hubo una intervención de parte de mi maestro, otra de una compañera, una amiga muy querida, y estuvieron ahí para mí, ¿no? Para que yo pudiera mover el cuerpo, para poder sentirlo, para poder atravesar, ¿no? O sea, quedarme en emoción y ver qué pasaba. Hasta que yo pude sentir la emoción dentro de mí, en ese momento me acordé de algo que, a veces me corta la palabra, ¿no? Me acordé que yo estaba de bebé, no sé cómo, pero nada, sentí como la energía acostada y de repente no me veían. Era sentimiento de abandono. Por eso. Ajá, ese sentimiento de abandono, ahora que sé un poquito más de estos procesos, de las energías, de los chakras inclusive, claro, tú sabes que el amor viene totalmente en el pecho. Totalmente. Y entonces, pues, cuando no hay amor, te dan enfermedades, sobre todo respiratorias. Bueno, yo tenía un cuadro increíblemente severo de gripa, tos y no sé qué tanto. Que el amor es contrario, el miedo es contrario al amor. Yo tenía mucho miedo de que no me vieran, de sentirme abandonada cuando era bebita. Entonces, ¿qué sucedió? Se colapsaron mis pulmones. Y entonces empecé a tener tos, gripa y todo. Y recordé ese momento y se me iba la respiración. Me ayudaron a pasar por este proceso estas personas. Y poco a poco fui soltando. Y fui respirando más. Fui moviendo mi cuerpo de una manera, con un proceso psicoterapéutico en ese momento, una intervención.
Y fui soltando hasta que ya me tranquilicé y pude en ese momento soltar la emoción que tenía en mis pulmones, porque se colapsaban en ese momento, y y tener la claridad mental para darme cuenta que fue. Sí, o sea, fue como y de repente pasa el proceso, me relajo y digo, entonces todo lo que me sucedía tenía que ver con algo más que se quedó atrapado en mi cuerpo. Ahora, esto lo entiendo, bueno, y les puedo compartir ahí 2 experiencias también mías, o sea, que he hecho consciente, pero que no entiendo cómo se hace la terapia. O sea, es decir, a partir de que tú lo haces consciente, te viene como este flashback, ¿no? Y recuerdas por qué estás haciendo esa costumbre que se quedó en tu cuerpo ¿no? De respirar así. ¿Qué tipo de ejercicios se hacen? ¿Son movimientos? ¿Son como una terapia, psicoterapia? Digo, no psicoterapia, sino como una terapia de movimiento como las que toman los niños, por ejemplo, que los ponen a hacer ciertos ejercicios de subirse a un brincolín, de trepar, Mira, depende. ¿Qué tipo de terapia? Depende muchísimo de la emoción que tengas y del tipo de caracterología que tengas. En el caso, yo, por ejemplo, a mis consultantes, lo que hago es observar primero su cuerpo. Ok, ¿cómo llegan? Bueno, sí, la expresión corporal es muy importante porque es cierto, o sea, de repente es como que pueden llegar chuecos, pueden llegar estresados, pueden llegar inclusive con una mirada muy fija, y después viene, digamos que todo el mapa que es tu cuerpo. En psicoterapia corporal nosotros podemos leer el cuerpo, y a partir del cuerpo nos damos cuenta por qué lado más caliguana, por decirlo así, ¿no? Y luego observamos qué es lo que le puede pasar a esa persona con un sentimiento, esa caracterología. Y a partir de eso hacemos movimientos de bioenergética. Okay. La bioenergética la descubrió, bueno, más que descubrió, hay muchos pioneros, ¿no? Muchos pioneros. Sobre todo empezó Wilhelm Reich. No sé si has escuchado de Reich. Fue digamos que un alumno de Freud, rebelde. De hecho, bueno, me pongo a contar aquí la historia de este señor. Es nuestro padre, digamos que de la bioenergética, del orgón, de la sensación en el cuerpo, de voltear a ver el cuerpo, no nada más la mente, ¿no? Por ejemplo, dentro de muchas corrientes psicoterapéuticas o psicológicas, nada más observan la mente. Sí. ¿No? Es común que nada más piensen que somos mente. Más que pensar, es como que sí, cómo controlar la mente, cómo trabajar la mente, cómo entender la mente, cómo calmar la mente. Exactamente. A mí lo que me llamó muchísimo la atención de estudiar psicoterapia corporal fue justo esto, ¿no? Que no nada más yo sentía que era mi mente. ¿Cómo puedo quitar una mente? Yo soy Capricornio y somos así, como muy cuadrados, ¿no? Así. ¿Cómo quitar esta mente tan lineal que tengo? Conectándome con mi cuerpo, con otra parte que también soy yo, ¿no? Entonces, bueno, Wilhelm Reich se dedicó a observar que en muchos pacientes había, al momento de moverlos, ponerlos a hacer algo de movimiento en su cuerpo, cambiaban, por ejemplo, o se ponían a llorar o les salían sentimientos, y luego ya tenían una mente más clara. Y sí es cierto, si te pones a pensarlo, de repente estás en un problema muy estresada y toda tu atención se va hacia allá y estás así, y de repente se termina ese problema y te relajas. Y ahí hay también un trabajo de chakras, o sea, también digo que quiero hacer aquí una acotación de decirles que los chakras o meridianos, ¿no? De acuerdo a la medicina china, o chakras de acuerdo a la medicina hindú, pues son los centros de energía del cuerpo que son innegables. Son totalmente centros de energía que se encuentran a lo largo de todo nuestro cuerpo y que no podemos decir, es que eso no existe, es que eso no es, porque es como cuando sientes una emoción y la sientes en el estómago, ¿no? O la sientes en el pecho, o eres más mental, o el tercer ojo, la intuición. Entonces no podemos negar eso, que es parte de el cuerpo humano, ¿no? Sí, va junto con pegado, o sea, inclusive, bueno, ahorita en la pandemia, o sea, es tan claro, ¿no? O sea, es como quitar el amor propio al momento de quitar la respiración, o sea,
Me parece... Y el castigo, ¿no? Si tú no haces esto, te voy a castigar. Si tú no haces esto, yo te voy a castigar. Si no te tapas la boca, te voy a castigar, dejándote más tiempo encerrado. Es una manipulación terrible, discúlpenme que lo tenga que decir así, pero ojalá entremos en esa otra conciencia que va mucho más allá de la regla social. Y bueno, vamos a ir a un corte rapidísimo. Yo les recuerdo nuestras redes sociales, WMWDTV. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, nos pueden ver por YouTube todas las veces que quieran. En Instagram es con _ MMODTV_ En Facebook también pueden ver el programa, en Dailymotion. Entonces, bueno, regresamos en un segundo. Soy Paula Ortega y estamos hablando de yoga somático. Estamos de regreso en Somos Inmunes, hablando con Ana Luisa Alcántara sobre yoga somático y bioenergética y muchos temas increíbles porque tienen toda la conexión total, tienen relación total con todo esto que estamos viviendo y con nuestro día a día, con esa parte de conocer nuestro cuerpo y aprender a soltarlo con otras técnicas, por supuesto, lo que les decía yo al inicio de sí, conéctate, ajá, pero ¿qué otra herramienta puedo tener, no? O sea, en mi caso o en mi profesión yo les digo que se conecten mucho a partir de las reacciones que les da la comida dentro del cuerpo, cómo te cae esto, qué te provoca, te da sueño. No necesitas hacerte un análisis de sangre carísimo de 7,000 pesos para que te digan tus intolerancias. Tú lo puedes saber, si aumenta tu ritmo cardíaco, si sientes un dolor en el abdomen en cierta zona
y tienes el mapeo de dónde están los órganos a través también de reflexología, tocarte los pies es súper importante, hacerte masaje todas las noches y demás. Pero bueno, esa es una forma. ¿Cómo podemos hacerlo a través de yoga somático? Y estábamos hablando de bioenergética. ¿Qué es bioenergética y cómo son las técnicas? Entonces, bueno, por ejemplo, yo que combino, bueno, primero hablo de bioenergética, movimientos de bioenergética. ¿Cómo nos damos cuenta que hay un bloqueo dentro de nuestro cuerpo? Una vez que nosotros como psicoterapeutas ya vimos la estructura del cuerpo, ya vimos qué tema es el que trae y demás, observamos y indagamos un poco, y es una psicoterapia, literalmente es un acompañamiento humanista, en el que tú me dices qué traes, en qué estás en tu vida, yo te escucho, y a partir de todo esto que estás comentando, yo digo, va por aquí. Y es como si yo jalara un hilito y te voy jalando más, te voy haciendo más preguntas, y te voy dando reflejos. Puedo hacer, inclusive, puedo actuar como tú. O sea, de repente estás así, hago rollo, tiene un nombre específico, pero puedo empezar a crear una cierta empatía contigo para que tú también tengas más confianza. Puedo, inclusive hasta enojada, ¿no? Corporalmente puedo comportarme como tú para que tú te caiga un 20 de que te estás comportando así. Si tú estás enojada y empiezas como que a hacer esto, te digo, a ver, hazlo más. Provoco a que suceda una reacción dentro de ti. No que actúes, que reacciones. Entonces, ya que reaccionas, también veo en qué parte del cuerpo hay más dureza. Por ejemplo, hay personas que de repente empiezan a encorvarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor aquí adentro, tanto atrás como adelante, tienen una energía dura, incrustada, como pesada, un sentimiento pesado. Entonces pueden haber varias intervenciones, tanto que yo, por ejemplo, me pueda acercar, te pueda tocar si es que tú lo deseas, te pueda ayudar a imponer mis manos, o inclusive te puedo comentar, pon tus manos aquí. Si hay más dureza todavía, después de llorar mucho, o me reportan que a lo mejor sienten un dolor en esta parte, los puedo poner con la cabeza hacia abajo, o sea, parados, para que suelten y saquen toda esa emoción llorando y respirando de una manera. Entonces, estas técnicas de movimiento yo las combino junto con movimiento somático. Realmente, más que yoga somático, es movimiento somático. Es muy interesante el movimiento somático. A mí, o sea, bueno, ya como que estoy hablando de otra cosa que hago junto con pegado, ¿no? Me cambió la vida, porque, como les dije, yo soy una persona que estudió primero, soy instructora de yoga. Entonces, como instructora de yoga, siempre estás diciendo qué hacer, das instrucciones, simplemente. Pero no estás observando qué está pasando a la persona. Que inclusive, ¿por qué le costará tanto trabajo a esa persona moverse de una manera? No nada más desde el lugar en el que tenga alguna dificultad en su cuerpo, tenga alguna lesión, tenga alguna algo que le impida, ¿no? Alguna incapacidad. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con movimiento somático? Le ayudo a que pueda ir suave hacia esa postura. O sea, si yo quiero llevar, por ejemplo, Urvahastasana, ¿no? Que es subir los brazos. Puedo llegar de diferentes maneras en yoga. Puedo subir brazos y de esta manera, ¿no? O puedo subirlos por enfrente, ¿no? O sea, hay varias maneras. O puedo doblarlos y subirlos. Claro. Pero ¿cómo sería fácil para ti, Pau, llegar a esa postura? Inténtalo de las 3 maneras y es como abriendo, ¿no? Sí. Abriendo el pecho, es como abrir el pecho y lo vas preparando. Sí. Y vas suave a subirlo. Ahora, desde ahí, si te duelen los hombros, baja tus hombros. Sí, yo siempre los tengo arriba. Y ahí te puedes dar cuenta por qué tienes tanto estrés. Porque entonces estás encogiendo los hombros. Todo el tiempo. De esa misma manera, ya en la terapia, también yo les comento varios movimientos junto con bioenergética. Entonces ya es como conciencia corporal, más aparte, por medio de movimientos de bioenergética puedes sacar algún sentimiento alojado. O sea, primero lo sacas y luego lo educas, por decirlo así. ¿Sí me explico más o menos? Por ejemplo, tenemos varias herramientas. Hay personas que tienen mucho miedo a hablar.
De repente, en esta sociedad, pues sí, es así. Nos cuesta decir verdades, pero desde un lugar asertivo, no desde un lugar en el que escupo, ¿no? Mucha gente dice, es que yo soy brutalmente honesta. Pues desde ese lugar que eres brutalmente honesta, te van a contestar. Te estás poniendo de apechito para que te digan cosas que no te gustan y vas a salir peleando. ¿Qué te pasa cuando ya tú aprendes a respirar, aprendes a soltar esa emoción? Porque siempre la emoción es tuya, no es el que te la provoca, eres tú. Siempre, siempre, toda la vida, todo lo que te sucede es por ti. Viene aquí. Viene aquí. Entonces, si tú lo trabajas en terapia o con movimiento, llegas con esa persona que te produce cierta emoción y va a llegar un momento en el que ya tienes clara la mente y puedes hablar esas verdades, pero bonitas. Claro, ¿sí? Claro. Ya no vas con la emoción. Si tú vas con emoción, probablemente te vayas a enojar y probablemente vayas a gritar. Ok, y ahora, además de esa emoción que es la que se ve por fuera, hay otras cosas adentro. Y ahí mi pregunta es, ¿casi siempre se alojan desde la infancia? Sí. O sea, hay una como una etapa en la infancia que son los años más importantes. Digo, lo he escuchado, no lo tengo totalmente claro, ¿no? Pero que es donde realmente se alojan esas emociones, ¿no? Pues diría... O de ahí vienen. Sí, el maestro Freud, ¿no? Diría que infancia es destino. Totalmente. Pero dirían los humanistas, no, si lo trabajas. Claro. ¿No? O sea, si tú trabajas una emoción que ya sabes que no sabes ni por qué todo el tiempo estás de malas, cada vez que sucede algo en específico, y lo estás viendo a lo largo de tu vida, pues bueno, va a llegar un momento que el ponerte de malas, que te salvó la vida, por decirlo así, de no sentir algo o te ayudó a protegerte de algo en específico, ya no te va a funcionar. Entonces, siempre me estoy enojando, a lo mejor al principio llamo la atención y me van a hacer caso porque alzo la voz. Pero, ¿qué sucede a lo largo del tiempo? Van a decir, ya, esta está loca, siempre grita, déjala, por decir algo, ¿no? Y entonces va a decir a esta persona que siempre grita, pues es que, ¿qué está sucediendo? Ya grité, ya me puse de cabeza y no me pelan. Pues entonces te pones de cabeza y haces todo lo que quieras, no te pelan, no es porque te pongas de cabeza te van a hacer caso, sino más bien es del lugar de donde estás llevando las cosas. Pero entonces, bueno, con respecto a lo que me estás preguntando, cuando algo hay que te molesta, siempre tiene que ver con tu pasado. Si hay algo que con lo que reaccionas, siempre que hay una reacción, tiene que ver con algo que viviste. En diferente contexto, a lo mejor, con diferentes personajes, en diferente tiempo. Pero es básicamente lo mismo que te pasó, ¿no? Una repetición. Es una repetición, es una rebobinación, no sé si rebobinar una cinta, pero desde otro paisaje, con otros personajes, ¿no? Y entonces vuelves a repetir lo mismo. Y en este sentido también está bien bonito, porque cuando te das cuenta que la vida te está poniendo esta vivencia para que tú la puedas sanar desde otro lugar, ¿no? La puedes sanar desde un lugar bien diferente. Tienes muchas opciones. En este planeta es abundante. Puedes resolver un problema desde 1000 lugares. Entonces, es muy abundante la vida. Cuando tú lo trabajas y te das chance de empezar a observarlo, ya desde ahí se empieza a mover la conciencia. Y la conciencia es bendita porque es lo que mueve todo. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, ¿no? Sí. Y pregunto esta parte de la infancia porque... O sea, también hay muchas personas que rechazan, adultos que rechazan a los niños. Y hay un rechazo de algo de esa etapa, siento yo. O sea, es un rechazo como a volver a hacer eso. Volver a hacer eso porque no quiero volverlo a hacer. A lo largo del tiempo, como justo lo que tiene que ver también con lo que platicamos, que van sucediendo diferentes cosas que nos hacen ponernos duros. No nada más es duro físicamente. Acuérdate que es una ley de equivalión. O sea, es una ley del universo. Sí. Y estas leyes, pues, o sea, definitivamente quisiera decir, hay algunos les pasa, a otros no les pasa, pero es aquí, universal. Es universal. Es universal, o sea, ya, y no hay manera. Ya es un hecho, o sea, lo que te pasa. Entonces, así como está adentro, está afuera. Y cuando se pone duro adentro tu núcleo de carácter, también te pones duro afuera. Entonces se puede notar en tu mirada, se puede notar en la manera como caminas.
se puede notar en las tanto en tus movimientos como en tus enfermedades, en tus padecimientos, en la manera de hablar, se puede notar cuando una persona también está enferma. Y no me refiero a enfermedad física, nada más, sino enfermedad, pues bueno, emocional, ¿no? Eso lo vas trabajando también, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, estas personas que tienen un problema con los niños, pueden hacer muchas cosas. Pero sí, tal vez, pues mira, los niños están blanditos, por eso son flexibles. Desde que nacen son, sí. o sea, los bebés se ponen aquí. Sí, los pones así y se mueven todos. Exactamente. Pero a nosotros nos cuesta tanto trabajo de repente llegar a una postura en yoga, que ahí es cuando te das cuenta cómo se alojan las cosas. Y hace rato, porque les estaba dando clase, les decía, suelten por favor todos sus rencores, y una de las alumnas era así de, ¡ah! Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi cadera, no? Pero es eso, o sea, nos ponemos más duros desde dentro hacia afuera, siempre, 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 y vamos creando una coraza de carácter. Entonces, el carácter es como una cebolla. Empiezas con una etapa, las etapas de las que tú hablas son 4 muy importantes, que es en donde se puede crear una herida de rechazo, luego una herida de abandono, luego una herida de traición, luego, bueno, es que ya son como más, de repente siento que me voy a extender muchísimo, sí, es como... pero bueno, dependiendo de cómo tú tomes las cosas y en qué edad las tomes, es como se te va haciendo tu herida, y esa herida es como el núcleo principal de todas las demás heridas. Todos tenemos de todas las heridas en diferentes etapas de la vida. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, unos se llaman orales, otros se llaman psicopáticas y demás, ¿no? Estoy muy oral en este momento de mi vida, no quiere decir que esa es oralidad total, porque nadie es totalmente puro. Esto quiere decir que a lo mejor estoy muy needy, por decirlo así, ¿no? Sí. Estoy muy oral en este momento. Las personas orales mastican mucho, siempre están chupando algo, masticando, comiéndose las plumas, las tapas de las plumas. Eso es oralidad, por ejemplo, ¿no? Y nada más es que te des cuenta, o sea, es como, bueno, ok, ya estoy en esto, porque nada está mal, es lo que te digo. Entonces, son muchas etapas a lo largo de la vida que te pueden dar dureza hasta que te das cuenta que esa dureza, ¿qué es lo que sucede con una carcasa? Tú le pones una carcasa a esto y lo cubre, lo protege. Pero va a llegar un momento en que a lo mejor aquí cocinen y haya cochambre y ya no le funcione. Esa carcasa va a tener que ser retirada. Y eso no es tan fácil, pero es lo más adecuado para que se pueda escuchar el sonido. Pero es un proceso. Es un proceso. Ahora, y en temas antes de compartirles algo muy, muy fuerte, que ahorita me vino a la mente, o sea, en temas justamente de etapas de la terapia, uh-huh, que es la parte de yoga somático y también la psicoterapia y la bioenergética, ¿no? O sea, puede ser una terapia integral. Tiene también, o sea, no es de, voy a una sesión y ya, ¿no? O sea, tiene un diagnóstico, quiero pensar, o sea, un primer diagnóstico cuando ves a la persona y dices, sí, y que la persona acepte trabajarlo, porque luego eso me pasa a mí también en consulta, o sea, sí, todo muy bien, perfecto, te voy a dar la dieta maravillosa, pero al final no lo quiero hacer. Sí, bueno, primero, las personas que me buscan, gracias a Dios, la mayoría, son personas conscientes de que ya tienen un problema físico, y muchas veces también les pregunto, ¿tienes algo? ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes alguna emoción muy constante? Me dicen que sí, y entonces ya te das cuenta. Y dices, ok, mira, te puedo ofrecer esto con esto y con esto. Uh-huh. Les explicas más o menos de qué se tratan las terapias y mucha gente sí lo toma. Dice, perfecto, entonces voy contigo a terapia un día a la semana, otro día a la semana me das yoga, ¿no? Y vamos combinando esas dos actividades. Por lo general hago la terapia, psicoterapia corporal y somática. Así se llama lo que yo hago. Y aparte, yoga somático o yoga del otro, o sea, que es yoga convencional, ¿no? Del cuerpo. Del cuerpo, ¿no? De asana nada más. Ahora, por ejemplo, el yoga somático. El yoga somático tiene movimientos, son movimientos primarios del ser humano. Okay. Por eso también son tan sanadores. Que te sientes como hasta como bebé, ¿no? Sí. Haciéndolo, así es que yo hacía esto de bebé. De hecho, son de bebé. Son 4 etapas del bebé.
La primera etapa es acostado, luego es cuando te das la vuelta, luego cuando te sientas, luego cuando gateas, luego cuando te paras. Y tú que lo has experimentado te das cuenta a qué nivel de profundidad puede llegar el desestresarte con eso. Te relaja mucho. Está cañón, porque es muy potente el estar moviéndote desde un lugar natural. Claro. ¿No? Sí, claro, sí, es lo que siempre les digo de cuando me dicen, oye, yo no quiero hacer ejercicio porque no es lo mío. Ok, bueno, pero entonces por lo menos camina, porque es la actividad más intrínseca del ser humano, ¿no? O sea, no puedes no moverte porque si no te vas a oxidar, te vas a quedar tieso, tienes que moverte, es súper importante el movimiento, más allá del ejercicio que decidan tomar. Bueno, vamos a ir a un corte y nada más quiero recordarles que mi libro, Niños Inmunes, lo pueden encontrar en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, en la Martínez 139, en Polanco, y nuestras redes sociales son WMWDP, que pueden vernos por Facebook e Instagram, Instagram con guión bajo, en YouTube, y también escucharnos en Apple Podcast y en Spotify. Ya regresamos en un segundito. Ya estamos de regreso en Somos Inmunes, ya en el último bloque, y estábamos hablando de que se nos va el tiempo
porque es muy amplio el tema y está increíble. Entonces, antes de que cualquier cosa pase por tema de tiempo, quiero que nos digas, Ana Luisa, dónde te podemos encontrar, si queremos tomar una terapia o si queremos tomar yoga. Mira, ¿dónde? Tengo varias redes, están hechas ahorita un desastre. La verdad, sí, la terapia yo la he tomado como para yo observarme muchísimo. Entonces, mira, en Facebook hay uno que se llama Yoga a Ti. Yoga a Ti. Yoga okay. a Ti. Espacio. Y yoga a domicilio, me parece en que Instagram. Está en Instagram. Sí, aquí lo tenemos en pantalla. Yoga a domicilio CDMX. Ajá. Y y también tengo una página web, pero bueno, también mi celular me pueden mandar un WhatsApp y pues nos ponemos de acuerdo. Perfecto. Sí. Bueno, pues bueno, ahí pueden encontrar a Ana Luisa si quieren una terapia y bueno, vamos a seguir platicando antes de que se nos vaya la vida. Entonces hablamos de que sí, ciertos movimientos y dependiendo la persona y que va y le haces como este tipo de diagnóstico, lectura para poder saber. Y yo le estaba preguntando si daba yoga, no, yoga somático sí, pero más bien psicoterapia para niños y me está diciendo que no. No, fíjate que los niños todavía no forman su carácter al 100%, ¿no? Realmente como que la edad más, bueno, que empieza a madurar más o ya tiene todas las etapas de maduración del carácter, es más o menos hasta los 11, 12. Pero aún así, los preadolescentes se puede todavía hacer procesos, pero los niños no, los niños se les ayuda y se les guía a poder tener una salud, a guiar sus sentimientos, sus emociones, para que puedan hacer procesos emocionales. O por ejemplo, cuando se emberrinchan, es como que te vas a emberrinchar, ve y pégale a la almohada y saca con ¡ah! Grita, ¿no? Eso puede ser un proceso. Sí. O agarra una almohada y grita, o dale a la pera, o corre más rápido, o ponte a respirar. Ya depende de la caracterología de cada persona. Los puedes llevar, o sea, ya desde chiquitos se les ve por dónde, cómo está su estructura del cuerpo, ¿no? Sí, pues bueno, vamos a intentar con niños yoga somático, que también está interesante. No, es que el tema de los niños es el periodo de atención, que es realmente corto, y el como que se salen de la estructura al principio, y después ya como que le van agarrando la onda, ¿no? Sí, realmente, inclusive yo tengo también la formación de yoga kids, así está en mi escuela, y estas clases para yoga son muy chiquitas, son de media hora, 40 minutos. 45 minutos ya está muy larga porque los niños están como esponjas moviéndose. Son hiperactivos muchos niños, la mayoría ahorita. Sí, el mío también. Entonces sí, no puedes tenerlos nada más de una cierta manera, ¿no? Tienes que idear muchísimas cosas. Yo hace muchísimo que no doy clase de yoga para niños, pero los dos niños, digamos que los he visto desde que tenían 5 años hasta que ahorita tienen 14, hemos seguido. Wow. Así, no sabes qué hermosos niños. No, y además, bueno, la flexibilidad, la capacidad de saber que si en esta postura pueden sentirse más cómodos y practicarla o lograrlo. Sí. Y a veces hasta hacen yoga ellos solitos, ¿no? Sí, hacen yoga ellos solitos y, por ejemplo, yo a estos dos niños les mando saludos a Ana Pau, se llama Ana Pau también, a Ana Pau, a Bascal y a Sally, a Salvador Abascal también, mi hijo. Yo los conocí desde niñitos, ¿no? Ellos son como, ay, los adoro. Y Ana Pau, por ejemplo, es una niña hiperactiva, muy inteligente, muy linda, muy dulce, que ella empezó con artes marciales. Entonces, aparte de artes marciales, hacía yoga. Y entonces se complementaban muy bien a formar su carácter también, ¿no? A poder respirar. A lo mejor no es como una niña que llegue y vaya a meditar, pero yo siento que dentro de su carácter tiene una profundidad de pensamiento que no todos los niños comúnmente tienen. O sea, como que analiza más, le da más paciencia el estar respirando, el observarse, el hacer yoga, el quedarse en una postura, y a lo mejor desde niña nunca hizo yoga perfectamente, no se trata de hacer eso, se trata de desarrollarle a los niños, por medio de yoga, las habilidades que tienen, motrices y demás, ¿no? Está increíble, sí. está increíble. Y entonces, bueno, fuera de eso, el tema ¿se puede tratar cualquier problema emocional a partir de la psicoterapia? Pues mira,
Todo depende, por ejemplo, me tocó hace una niña, no creo que todos no, también depende del expertise del psicoterapeuta, porque también hay problemas como ya mayores, ¿no? O sea, que ya tienen que ver con psiquiatra. Entonces, o una de dos, o trabajas de la mano con el psiquiatra, sí, que es lo más importante, o mejor no te metas, porque hay personas border, hay personas, me tocó una chica border que tenía también, ¿cómo se llama esto? Que es como doble personalidad. Se me fue, era bipolaridad. No, tiene otro nombre. No, por bipolaridad no, es pues trastorno de personalidad, que no recuerdo el nombre ahorita, pero... Ajá, es un trastorno en el que también inclusive ella se sentía como que estaba, pero no estaba. Hay como disociación, algo así se llama, no me acuerdo ahorita, pero eso lo tuvimos que yo trabajar junto con una persona que realmente tenía que ver con la mente, ¿no? Porque yo soy más de soltar sentimientos y demás, no de cuerpo, ¿no? Y sí, ok, estoy acompañándola al momento de que estoy platicando. El hecho de platicar ya baja la energía, vas aclarándote, ¿no? Pero sí tiene que ir con un especialista a la par. En el caso de que alguien tenga una lesión, por supuesto, mucho más, ¿no? Hay que preguntarle a tu médico de cabecera, al especialista, si tienes, por ejemplo, en el caso de una lesión crónica, no sé, en tus rodillas. Debes de preguntarle si vas al ortopedista o al especialista. Sí, ¿qué movimientos es el que me conviene hacer y cuál no puedo hacer? Por ejemplo, tú, ¿no? Que estabas comentando hace rato, no, es que saben que las cervicales y tal. Ok, entonces se dan opciones dentro de la clase o te quedas en ese momento haciendo otra cosa que los otros no están haciendo para que tú puedas seguir trabajando sin dejar de moverte. Los otros también hacen otras opciones, pero hay muchas opciones para que la gente no se quede sin trabajar y se sienta pues incluido dentro del grupo, ¿no? Sí. En caso de que sean grupos. En caso de que es una clase específica para una persona, bueno, se le hace una clase específicamente para esa persona. Sí, algo particular. Sí, no, y les comentaba yo de experiencia fuerte que en algún momento yo empecé a sentir que me ahogaba, o sea, no que me ahogaba, sino que no podía pasar la comida a ciertas cosas, o que si me daba alergia se me iba a cerrar forzosamente la garganta, ¿no? Y entonces como que decía, pues es que qué raro, ¿no? Qué raro que pase esto, qué raro. O sea, y era como miedo, como es que no voy a poder tragar. Y después, analizándolo, pensando de dónde viene, me quedó clarísimo que venía de, o sea, mi esposo, el papá de mis hijos, antes de fallecer, que empezó a perder capacidades cerebrales, una de las capacidades que empezó a perder, bueno, fue muy rápido y ahí inmediatamente como que intervenimos, era la de tragar. Órale. Entonces yo decía, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué estoy pensando que yo no voy a poder tragar, ¿sabes? O sea, que yo no voy a poder comer. Y cuando lo hice consciente, fue como si se hubiera relajado, pues, este músculo, como de, no, pues, claro que vas a poder tragar. O sea, sí, pero es como el shock que me causó verlo en él. O sea, el como shock que me causó de verlo que para él fue como, pues es que no puedo, porque como hay una desconexión del cerebro, no me está pasando aquí. Entonces es muy fuerte darte cuenta que hay muchas cosas que somatizas a partir de vivencias, porque aunque no es tu cuerpo, pero pues es el cuerpo de tu espejo. Claro. O sea, de la persona más cercana de lo que estás viviendo. Y está buenísimo, o sea, está buenísimo como hacer esa conciencia, pero como dices, quizá la mayoría de las personas vamos por la vida en automático y no haces consciente el por qué me estoy parando así, el por qué me está doliendo aquí, el por qué me estoy poniendo duro. Bueno, es que también, digo, sí, primero que nada tiene que ver con educación que no nos dieron en este país, ¿no? Que bueno, es una educación meramente occidental en el que realmente nosotros pensamos que la mente es la que mueve todo. Y realmente la que transforma todo es esta energía que luego se sube a la mente, se dan la mano y entonces hacen todo. Es como hay una ilustración muy bonita, no sé si la conoces, el cerebro dándole la mano al corazón y se hacen así.
Es como, bueno, así no estamos peleados, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, en una relación personal, en una relación con un hombre, ¿no? Tú dices, no le hables, te dice el cerebro, no le hables, ¿no? Y el corazón, háblale, por favor, háblale, ¿no? Sí. Siempre se están peleando, entonces es como que, dense la mano, o sea, le puedes hablar desde un lugar bien asertivo, bien claros tus pensamientos, pero que sepa que también eres una persona que se abre. Entre más abierto y entre más trabajado tengas temas fuertes para ti, más tu cuerpo lo va a expresar y más asertiva te vas a ver. Y menos te quedas con durezas, porque inclusive hasta por no decirle algo a una persona, te pones dura. Estas personas que te dicen, no pasa nada, híjole, ¿de qué me están hablando? Pasa todo. Me pasa todo en un minuto. En este mismo momento que estoy sentada aquí, desde que llegué aquí me han pasado miles de emociones. Claro. Me han dado ganas de llorar. Me he puesto nerviosa, me he agitado, me he calmado, o sea, todo me ha sucedido en este momento. Si yo nada más con mi conciencia digo, estoy ahí. Estoy ahí, sintiéndome como me sienta, pues ya es un primer paso para empezarte a autoobservar y ver qué necesidad tienes. Claro. ¿Qué requiero ahorita? Estoy muy agitada. Empiezo a respirar más tranquila. Estoy muy enojada. A ver, ¿de qué manera puedo bajarle? Uh-huh. Ajá. Ya entramos a temas como más complejos porque tú no puedes llegar a enojarte, observarlo y actuarlo porque también es inconveniente. Claro. ¿No? Claro. También eso, por eso vas a terapia. Sí, sí, exacto. Así lo vas moviendo. Uh-huh. Ay, pues muchas gracias por estar con nosotros y por gracias a ti. Hablarnos de esto que necesitamos tanto, conectarnos con nuestro cuerpo, que hay otras formas, otras técnicas más allá de las que pensamos que existen, entonces es bueno conocerlo. Y ya saben que la pueden encontrar en Yoga en Casa CDMX en Instagram, también en Ana Alcántara Torres, también en Instagram con _ de separación, y también en Facebook, que era Yoga a ti. Yoga, espacio A, espacio ti. Yoga, espacio A, espacio ti. Muchísimas gracias. Les recuerdo nuestras redes sociales WMWDTV, que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube. Pueden ver el programa cuantas veces quieran. Yo soy Paula Ortega y me dio muchísimo gusto estar con ustedes en Somos Inmunes. Mil gracias. Gracias. Gracias.